Bueno, la semana pasada hablamos del gran dilema. ¿Cuál era el gran dilema? Bueno, que Pablo estaba en estrecho, como dice él ahí mismo. Él no sabía si irse para el cielo y estar con el Señor o quedarse aquí porque él pensaba que era más necesario. ¿Por qué? Para que siguiera predicando el Evangelio y la gente pudiera venir al Señor. Entonces, este pasaje paramos en el 27 cuando nos dice en el 26. Dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces, en esta última sección, Pablo tiene una palabrita allí que nos conecta con lo que dijimos la semana pasada. Y dice Pablo allí, solamente. Solamente. En otras palabras, Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo. Pablo, hablando de él en los versículos anteriores, ahora está diciendo, hay una cosita que ustedes quieren llegar. Él dice, compórtate. Y yo no sé si cuando usted estaba pequeñito, su mamá siempre le decía, compórtate, hermano. A mí me gustaba mucho. Yo era muy tremendo. Tremendo, inquieto, como ustedes lo quieren poner. Y mi mamá siempre me decía, Juan, compórtate. Y la pagué porque uno de mis niños me salió bien. El mayor. Entonces, compórtate. Esta frase, compórtense de una manera digna, es una palabra en el griego que significa literalmente vivir como ciudadano. Vivir como ciudadano. En otras palabras, Pablo nos dice que ustedes conocen al Señor, ustedes tienen que ser ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo. Esta palabra es especialmente apropiada para usar a una carta dirigida a personas que se enorgullecían, escuche esto, de su ciudadanía romana. Ser un ciudadano romano implicaba cumplir con la responsabilidad cívica, vivir de acuerdo con las leyes y con los valores de una comunidad. El ciudadano romano también estaba sumamente orgulloso de su ciudadanía, de las leyes romanas, de la vestimenta romana, de la identidad romana, a pesar de que Roma no estaba en Filipo. Filipo estaba lejos de Roma. Entonces es como si Pablo estuviera diciendo, filipenses, ustedes ya saben cómo la ciudadanía influye en el comportamiento. Ahora vivan como ciudadanos de un reino superior. Porque los evangelios nos dicen que estamos aquí, pero no somos de aquí, ¿sí o no? Estamos aquí, pero no somos de aquí. Otra cosa que le quiero decir, estos 4 versículos en el griego es una sola oración. Una sola oración, y Pablo es experto en eso. En Efesios tuvimos varios pasajes en donde Pablo escribía 5 o 6 versículos y era una oración en el griego. Por eso es que es tan rico leer al apóstol Pablo, y por eso es que yo me doy el lujo de predicar 6 mensajes en un capítulo. Amén. Porque aquí tiene mucho, y yo lo pudiera resumir, pero no quiero. Porque la idea es meterse en la palabra y no generalizar mucho. Entonces, hoy me gustaría hablar de 4 mandatos que yo veo aquí en este pasaje, que Pablo nos dice que debemos ejecutar. Y lo primero es que mantente firme. En el 27 dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. El primer mandato es mantente firme. O sea que tu comportamiento, lo primero que vas a hacer es te vas a mantener firme. Entonces, nosotros podemos correr sin cansarnos. ¿Estamos de acuerdo? El que hace mucho ejercicio se cansa menos del que no está haciendo ejercicio, ¿verdad? Podemos caminar sin desfallecer. A veces yo puedo caminar 3 y 4 cuadras y no me canso. Pero empiezo a correr, ya la cosa cambia. ¿Ok? Pero una de las cosas que yo creo en la vida cristiana es mantenerse firme. ¿Por qué? Porque bueno, usted ha visto cuántos pastores han salido por ahí
por la televisión que se robaron dinero o que le montaron los cuernos a la esposa. Es difícil mantenerse firme, pero no nos mantenemos firmes nosotros. Dios nos ayuda a mantenernos firmes. Amén. ¿Okay? De su propia fuerza no lo puede hacer, tiene que ver con la fuerza de Dios. Entonces, mantenerse firme es no retroceder, no ceder ante la presión de las circunstancias, no acobardarse ante el enemigo, sino mantener la posición con calma, resolución y determinación. Me mantengo firme. Y me acuerdo del estudio que tuvimos del libro de los Efesios, mantenerse firme es estar parado así. Y los soldados tenían como una cosa, como una espiga así, en el fondo de sus botas, y enterraban esas botas en la tierra, y de ahí no nos mueve nadie. Estaban firmes en la batalla. Hablando de Efesios 6, dice Pablo en el 13 y el 14, habiéndolo hecho todo, él dice, manteneos firmes en el día malo y resistid. ¿Resistir a quién? A Satanás. A Satanás. Resistir al diablo. Entonces, Pablo dice aquí, permanecer firmes en el Señor. Ese es el primer mandato. Permanecer firmes en el Señor. O mantente firme. Evidentemente, la firmeza era algo extremadamente importante para Pablo. Ser constante, ser firme. Esto transmite el valor inquebrantable de aquellos soldados que se niegan resueltamente a abandonar sus puestos sin importar la intensidad de la batalla. Entonces cuitean. ¿Qué es eso? Esa es una palabra que yo me aprendí de mis amigos puertorriqueños allá en Chicago. No sé ustedes. También tú, ¿verdad? No se cuitean. No se cuitean. Spanglish. Está bien, hermano, yo tengo aquí ya 30 años. Al principio no me gustaba eso, pero ya se me pegó la mala maña. Ser firme. Está firme. Entonces, mire, ¿alguna vez usted se ha formulado diferentes razones en su mente para dejar de servir a Dios? ¿Le ha pasado por la mente? Había una estadística, no me acuerdo cuál era la estadística, pero decían que, yo no sé si eran 3 pastores cada día en los Estados Unidos renuncian a su posición, o algo así. Increíble. Dejan de estar firmes. Eres fácilmente perturbado por los pequeños inconvenientes del ministerio que el ministerio puede causar en tu vida. Porque estar en el ministerio, trabajar para el ministerio a veces es difícil. Y especialmente cuando trabajamos con personas que tienen diferentes puntos de vista. Pero el apóstol Pablo dice, estad firme en un mismo espíritu. Mire, en el mundo de los deportes siempre se habla de una estrategia para derrumbar al contrincante con la finalidad de que anoten o un gol o una carrera o lo que sea, cualquier equipo que usted, pues por cierto, hoy juegan fútbol, estaba hablando con Manuel, yo no entiendo ese deporte, por eso yo no lo veo. Yo tengo una gorrita de los Chicago Bears y me dicen, ¿viste el juego hoy? Y yo les digo, me gusta la gorrita nada más. Yo no entiendo. Pero lo que sí sé es que tienen una estrategia. Cada deporte tiene una estrategia. Ningún equipo obtiene un título reconocido en el mundo del deporte sin un desempeño unificado, teniendo una estrategia propia. ¿Ok? La batalla no puede ser ganada con una sola persona. Se necesita la colaboración de toda la iglesia para adoptar una postura defensiva ante el enemigo. ¿Ok? Mantente firme en un mismo espíritu. Se pueden ganar más batallas con un equipo que con una sola persona. Muchos partidos se han perdido en el mundo del deporte debido a la falta de cohesión. Una mala actitud puede destruir la unidad.
Y yo siempre, desde que usted me conoce a mí, yo siempre he dicho, yo espero que este sentido, este ambiente de comunidad que tenemos como iglesia no cambie cuando crezca, porque si no, no quiero que crezca. Y aquella persona que diga, no, que yo no voy a esa iglesia porque no sé, cualquier cosa, imagínese cualquier cosa. Y yo se lo había dicho antes, cuando usted entró, ya la iglesia dejó de ser perfecta, porque nadie es perfecto. Entonces Pablo le dice a los filipenses, manténgase firme en un mismo espíritu. Mire, incluso un jugador muy habilidoso puede ser relegado al banquillo y tener poca participación. La habilidad es necesaria, sí es necesaria, pero una mala actitud socavará la unidad del espíritu, que es vital para la victoria. Manténgase firme, acepte la ayuda de su equipo. En el ministerio se lograrán más cosas cuando trabajamos en unidad. Amén. Mantente firme. Mantente firme. Luego Pablo ahí en el 27 dice, más después, en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El segundo mandato que Pablo está diciendo aquí para que usted se comporte es lucha en equipo. Lucha en equipo. Mire, esto me acuerda a mí de Judas 1.3. ¿Qué dice Judas 1.3? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. Disculpen, hermano, siempre se me olvida darle al botoncito. Mi cuñado me va a matar. Pero bueno, ya estoy en medio del mensaje, ya no puedo hacer nada. Está bien, miedo. Bueno, sigo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que había sido una vez dada a los santos. Mire, Judas quería hablar de la salvación, pero el Señor le dijo, no. Vamos a hablar de que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque había mucho falso maestro por ahí. El Señor quería que él hablara de ese problemita. Él quería hablar de la salvación, pero el Señor le dijo, no, vas a hablar de esto. Entonces, cuando nos devolvemos aquí a Filipenses, eso es lo que está diciendo Pablo, lucha en equipo para defender el Evangelio. O dice en el 27, dice, por la fe del Evangelio. Dietrich Bonhoeffer, quien fue encarcelado por oponerse a Hitler, sabía lo importante que era trabajar en equipo. En su libro Vida en Comunidad presenta 7 principios que ayudan a los cristianos a vivir en armonía o a trabajar en equipo. Según él, los cristianos deben controlar su lengua negándose a hablar con malicia de un hermano en la fe. Ya hemos hablado de eso anteriormente. Dice, lo segundo, cultivar la humildad que proviene de comprender que, al igual que Pablo, son los mayores pecadores y solo pueden vivir ante los ojos de Dios por su gracia. Pablo dijo, yo soy el peor de los pecadores. Y usted y yo debiéramos decir lo mismo. En tercero, escuchar con atención y paciencia para comprender las necesidades de sus hermanos en la fe. ¿Estamos escuchando con atención cuando la gente viene con sus necesidades para hablarnos de sus necesidades a nosotros? Número 4, no considerar su tiempo y su vocación tan valiosos como para no poder ser interrumpidos para ayudar en necesidades inesperadas por pequeñas o insignificantes que sean. Yo no sé si fue la semana pasada o la antepasada, yo les
la iglesia es un hospital. Si no hay gente, no hay iglesia. El programa no es la iglesia es la gente, los creyentes. Pero ya hemos hablado que para el edificio vienen gente que no son creyentes. Y pues la idea es que esos creyentes, pues, por nuestro testimonio y por la palabra de Dios, pues vengan a la salvación de Jesús. Número 5. Compartir la carga de sus hermanos y hermanas en el Señor, preservando su libertad y perdonando el uso pecaminoso que hagan de ella. Mire, un pastor que yo tuve en Chicago, a los líderes nos decía siempre: mire, hermano, yo necesito su ayuda en sostener los muertos o los monstruos de los otros hermanos. Y ¿cómo es eso, pastor? Bueno, que cuando la gente viene para hablar conmigo y me confiesa cosas, pues que son cosas delicadas, o sea, yo puedo aguantar tanto, pero ustedes me pueden ayudar a mí. Que la gente venga a ustedes a confiarle lo que sea. Era como una carga. Los pastores, muchos pastores tienen mucha carga emocional, porque o sea, todos los problemas de ustedes, no estoy diciendo que soy pastorita, me caen a mí. Y el pastor lo que está diciendo es: pastor, perdón, hermanos, ayúdenme, porque o sea, yo no puedo cargar con toda esa carga emocional. Para eso están los líderes, los copastores. Entonces, ayuden. El pastor Nara estaba hablando esta mañana de confesar los pecados los unos con los otros. Eso lo dice Santiago 5, y yo se lo he dicho. Sí, pero usted tiene que tener cuidado a quién usted le va a confesar los pecados. Tiene que ser alguien que usted le confíe, ¿sí o no? O va a agarrar cualquier parapeto por allá afuera y... No. Ok, entonces, la número 6 es compartir la palabra de Dios con sus hermanos en la fe cuando necesiten escucharla. Y eso si necesitan un consejo o si necesitan que le hablemos la oreja. Y está en su juicio a quién usted le va a hacer eso. Porque si se lo hace a alguien que no lo conoce usted o que no tiene confianza, lo que va a hacer es buscar una pelea. Que yo conozco unos cuantos que les gusta hacer eso. Amén. O por ejemplo, cuando la gente dice: pastor, mire, ¿sabes que fulanito y fulanita hizo esto y esto y esto? Y yo le digo lo que me decía mi pastor en México: ¿usted habló con esa persona? No. Le digo: bueno, entonces yo no voy a hablar con esa persona. Usted habla con esa persona primero. Y dependiendo de cómo esa persona responde a usted, pues yo me meto. Le quieren dar más trabajo al pastor. Cuando en realidad la palabra dice que vaya usted con el hermano que pecó primero. Todos están calladitos. Eso está en Mateo 18. Ok, y número 7, comprender que la autoridad cristiana se caracteriza por el servicio y no busca el protagonismo de quien lo ejerce. Nosotros no queremos CEO en nuestras iglesias. Nosotros no queremos cantantes espectaculares. Nosotros queremos pastores, no managers, no gerentes, pastores. ¿Qué es un pastor? Un pastor que se hace cargo de las ovejas. Y hasta da la vida. Bueno, no me quiero ir más allá. Pero sí, es verdad. Es verdad. Entonces Pablo nos dice: lucha unánimemente, lucha en equipo, lucha como una unidad sólida, lucha juntos. En la iglesia a veces hay género solidario, ¿sí o no? Pero ese tipo de personas no se da cuenta de que, o no quiere ver que trabajar con los demás es mucho más productivo, más lleno de compañerismo verdadero, más lleno de sentimientos que nos podemos ayudar los unos a los otros. Pero todavía yo conozco llaneros solitarios por ahí. Yo era un llanero solitario, pero me di cuenta que trabajar con los demás es mucho mejor.
es mucho más eficiente. El mismo Pablo nos muestra sus experiencias personales sobre trabajar en equipo. En Filipenses 4:3, fíjense, nos dice Pablo: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Colaboradores míos y que trabajaron conmigo en el Evangelio. Hasta el mismo Pablo trabajaba en equipo. Entonces, ¿vale la pena trabajar en equipo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Compórtate. El apóstol Pablo nos dice también en el 28: no te intimides. No te intimides. En el versículo 28: y nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Miren, no era sorpresa que este mundo es un mundo corrupto y sin Dios, y esto nos da la evidencia de aquellas personas que se oponen a nuestra postura a favor de Cristo y de su justicia. No te intimides en frente de lo que se opone. Mira, a mí no me sorprendería que algunos de ustedes hayan experimentado estas reacciones. Por ejemplo, hay gente que nos evita. ¿Lo han evitado ustedes alguna vez? Hay gente que le gusta ridiculizar. Hay gente que le gusta hacer burla. Estoy hablando de burlarse de nuestra religión, de nuestra creencia. Que nos ignoran, que nos pasan por alto, que nos maldicen, que nos cuestionan, que nos maltratan, que nos calumnian, que nos martirizan, aunque la mayoría de nosotros no vamos a ser martirizados. En este país no lo creo, pero entonces no nos debemos intimidar por esas cosas, ¿no? Porque Pablo no se intimidó por eso. El apóstol Pablo nos está diciendo que a pesar de todas estas cosas no nos deberíamos sentir intimidados, y muchas veces nos intimidan, pero no debería ser así. En el original griego esta palabra intimidar significa tener miedo. Entonces, no tenga miedo por nada. No tenga miedo por nada. No tenga miedo porque lo que quieren botar del trabajo por sus estándares morales. Cuando estamos hablando de que Dios creó un varón y una hembra, y hablamos de eso en el trabajo, o cuando digo que el sexo debe ser para el matrimonio y no antes. Una vez tuve un amigo que me dijo: ¿tú no sabías que la gente que es homosexual tiene más éxito criando a los niños que una pareja heterosexual? Y yo digo: ¿de dónde sacaste eso? No, de esta estadística. Eso es pura babosada de ellos. No tengan miedo de compartir el Evangelio en frente de quien sea. Yo he tenido miedo, pero se lo digo. El apóstol Pablo nos dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Isaías 26:3 nos dice: guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Salmo 23:6 nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Primera de Juan 4:18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido presionado con el amor. Entonces, en este versículo en particular, hermano, Pablo nos dice que no le tengamos miedo a los que se oponen, porque para ellos es señal de perdición y para nosotros es señal de salvación. Cuando Pablo usó la palabra señal, algunos creen que en realidad se refería al gesto
del pulgar hacia arriba o hacia abajo que se utilizaba cuando se ponían a pelear en el anfiteatro, los gladiadores. Entonces, poner un pulgar hacia arriba significa que viva el gladiador, y ponerlo hacia abajo significaba que muriera el Salvador, el gladiador. Entonces, de ser así, Pablo lo que estaba haciendo era que le estaba mostrando a los filipenses que su dedo pulgar hacia arriba para afirmar que ellos se estaban manteniendo firmes, y su dedo pulgar para abajo refiriéndose a aquellos que no creían en el Evangelio. Y el enemigo entonces le mostraría su pulgar hacia abajo para indicar su destrucción eterna y su muerte espiritual si no se arrepentía y se convertía en Jesucristo, porque la fe, y como consecuencia, le daría una vida catastrófica en las llamas ardientes del infierno. ¿Está firme o estamos siendo llevados a la destrucción? ¿Qué señal te gustaría ver al final de tu vida? ¿El pulgar de Dios hacia arriba o el pulgar de Dios hacia abajo? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 10, del 9 al 13, que el que confiese con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. ¿Has confiado en el Señor para salvación? Si la muerte te llamara hoy, ¿estarías preparado para la eternidad? Si no es así, arrepiéntete de tu pecado de una manera sincera y cree que Jesucristo es el Señor. En 2 Corintios 6:2 dice el apóstol: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Quizás hoy es tu tiempo aceptable. Quizás hoy es el día de tu salvación. Si Dios te está llamando, no resistas su llamado, abre tu corazón y acepta la salvación que solo Él te puede dar. Y el cuarto mandato, que es el mandato que menos nos gusta, es: sufre por Cristo. Segunda parte del 29 dice, bueno, el 29 completo: porque a vosotros no es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El gran teólogo F.B. Meyer escribió lo siguiente: no se puede confiar a cualquiera el sufrimiento. No todos soportarán la dura prueba, hablarían con imprudencia y se quejarían. Por eso, el maestro, hablando de Jesús, debe seleccionar con sumo cuidado las ramas que pueden resistir la poda. O sea, aquellos que pueden aguantar el dolor. Eso es lo que el Señor escoge. Levanta la mirada y acepta cada punzada de dolor, cada hora de agonía como un regalo. Atrévete a darle gracias por ello. Busca dentro de la envoltura del dolor el mensaje que encierra. Es una caja tosca, pero contiene un tesoro. Del sufrimiento, Dios siempre saca algo bueno. Y un comentarista llamaba a creer y a sufrir por Cristo, lo llamaba dos regalos de Dios. Dos regalos. Primero, uno, que la salvación eterna, pues es un regalo grandísimo. Y algunos dicen que el sufrimiento es un regalo también, porque a través de él el Señor nos enseña.
Entonces yo no entiendo por qué muchos de nosotros creemos que nosotros los cristianos están exentos del dolor. No sé qué se inventó eso. El apóstol Pablo sufrió personalmente grandes tribulaciones y a pesar de ellas nos demostró que el Evangelio todavía debe ser proclamado. Ahí, pues, esto en la carta de los Filipenses es un ejemplo de ello. Aquí en estos últimos versículos Pablo nos dice que el sufrimiento es parte del proceso de hacer que el mundo conozca a Cristo. Pablo nos dice, porque a ustedes se les ha concedido, en nombre de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. O sea que concedido se refiere también a sufrir. Dios le concedió a usted el sufrimiento por el cual usted pasa. Todo proviene de Dios. La palabra traducida como concedido deriva de una palabra que significa gracia o favor. La forma sustantiva se usa para los dones espirituales y conlleva la idea de otorgar con benevolencia. Otorgar con benevolencia. Todo proviene de Dios. Y Dios nos ha concedido, como ya les dije, la salvación y el sufrimiento. Atribuimos rápidamente nuestra salvación a la gracia de Dios, pero nos cuesta darnos cuenta de que el sufrimiento también es un regalo de Dios. ¿Consideran ustedes sus problemas como un privilegio o como un estorbo? Los apóstoles tenían esta perspectiva en Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Wow. Que yo le diga a Dios, Señor, estoy gozoso porque yo sufrí por ti. Eso toma carácter. Y el carácter, usted no nace con el carácter, usted lo construye durante su vida a través de la palabra y la ayuda de Dios. Amén. Algunos pensamos que sufrimos a causa de nuestros pecados y quizás sí, soportamos las consecuencias de nuestras acciones, pero el sufrimiento también forma parte del plan de Dios para cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La salvación viene del Señor, pero también el sufrimiento. Cuando atraviesa un momento difícil, no significa que Dios sea descuidado porque Dios es soberano en todo. Ese momento difícil significa que Dios está preparándolo a usted. Significa que Dios está formando su carácter para que le sirva efectivamente y le dé a conocer a Él, a este mundo increíble. A veces nos sorprendemos que Dios permite tribulaciones en nuestra vida y se nos olvida que es parte del plan de Dios. Primera de Pedro 4, del 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Eso es muy extraño. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. El sufrimiento no es extraño, ¿no? Eso es parte de la vida. Dios lo determinó así. El sufrimiento es parte de nuestra vida, es planificado por Dios, es permitido por Dios de acuerdo a su voluntad y a su debido. Y le pregunté al pastor, ¿y yo qué hago en el sufrimiento? Confíe en Él. Porque eso es lo que Él nos manda. Confiemos en Dios en nuestras tribulaciones. Y cuando nos llegue, decimos como el apóstol Pedro, esto no es extraño nada. Para el cristiano no debería ser extraño. Para el no creyente, extraño. Para nosotros no debería ser extraño.
Todo lo que pasa en su vida ha sido planificado perfectamente por Dios. Perfectamente. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por permitirnos finalizar este capítulo de los Filipenses, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir estudiando sobre tu palabra y permite que este día seamos bendecidos por tu palabra y seamos protegidos por tu gracia. Y, Señor, y que tú nos permitas seguir caminando los caminos o el camino contigo, Señor, y con el poder del Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.